Buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy, una vez más, va a estar nuestro amigo Roberto, que está haciendo un trabajo fantástico. Gracias, Roberto, gracias por estar haciéndonos un poco el aguante mientras tenemos estos días fuera del país. Estoy todavía en Estados Unidos, hemos estado en todos estos días con un grupo de compañeros haciendo un seguimiento de lo que va a ser la asunción de un nuevo presidente. Y hoy quiero referirme a lo que va a suponer esto. No es que obviamente nosotros tengamos toda la atención puesta en lo que va a ser un cambio de inquilino de la Casa Blanca, porque obviamente nos interese solamente la política interna de Estados Unidos. Se está dando una situación muy particular y hay una oportunidad para Paraguay que no se puede desaprovechar. Donald Trump está asumiendo con un desafío que es el más importante: cómo enfrentar la creciente influencia de China en el mundo. En este momento hay una guerra fría comercial de Estados Unidos con China. Y por primera vez en la Casa Blanca le están poniendo muchísima atención a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el problema es la creciente influencia de China en América Latina. Y en ese escenario, curiosamente, también por primera vez, Paraguay pasa a ser un socio clave. Desde Estados Unidos se dan cuenta que el único país en la región que reconoce a Taiwán como un país independiente es Paraguay. Y en este enfrentamiento de Estados Unidos con China, Taiwán pasa a ser una pieza clave. Taiwán, que es productor en este momento, sobre todo de tecnología que es necesaria para el escenario donde se está dando esta guerra. El escenario de la inteligencia artificial, el escenario de 5G, el escenario de lo que es tecnología de punta. Y Paraguay, por la posición que tiene, pasa a ser un socio estratégico. Lo que se preguntan, incluso desde Estados Unidos, es: ¿los gobiernos de Estados Unidos y de Taiwán le han generado un diferencial positivo al país que de alguna manera recompense esta posición que tiene Paraguay y que supone obviamente no mantener relaciones diplomáticas con la segunda economía más grande del mundo? Y la respuesta es no. Es decir, Paraguay sigue sin ser un país diferente del resto de América Latina por esa posición que tiene con Taiwán y su relación con China. Y lo que se plantean es: ¿Paraguay va a sacar una ventaja en este escenario? Existen dos posibilidades: que el presidente Santiago Peña aproveche esta coyuntura y busque realmente beneficio para el país. Esto es, que empresas de Estados Unidos o de Taiwán se instalen en el país o de alguna manera hagan una transferencia de tecnología. Lo segundo, y lo peligroso, es que la prioridad del señor Peña sea revertir la situación en la que se encuentra su padrino político, Horacio Cartes, el presidente del Partido Colorado. Si Peña utiliza la coyuntura exclusivamente para solucionar el problema de su padrino político, habremos desaprovechado una oportunidad histórica. Esperemos que Santiago Peña asuma su rol como presidente del país y no como el gerente en operaciones de Horacio Cartes. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. 20 y 20 de esta noche, buenas noches, gracias por estar nuevamente del otro lado para asistir a este programa Políticamente Incorrecto. El compañero Luis Vareiro ya estará en este que es su espacio el próximo domingo, pero antes, por supuesto, a lo largo de la semana nos estará informando acerca de este evento importantísimo para todo el mundo, que es la asunción al poder una vez más de Donald Trump, y él ya estaba poniendo en contexto lo que esto representa para la República del Paraguay. Nosotros, mientras tanto, hoy vamos a discutir, pero minuciosamente vamos a debatir, vamos a analizar un tema del que ya se estuvo hablando mucho en las últimas semanas, pero a mí particularmente me quedaron dudas. Quería establecer ciertas pautas de claridad y de dar un poco más de luz acerca de esto, y me refiero a la ley MIPYMES, que tiene como propósito algo muy noble y que todos coincidimos, digo, como sociedad, de que es necesario. Solo que en esa discusión que se abrió hay algunos matices
que esta noche queremos profundizar. Por ejemplo, todos queremos que la economía paraguaya se formalice. La pregunta que hoy nos hacemos es, ¿a qué costo? ¿O quiénes tienen que pagar el precio de esa formalización? ¿Debe ser el sector trabajador? ¿Debe ser el gobierno? ¿Deben ser los emprendedores? Vamos a hablar de eso porque tiene mucho contenido este programa en cuanto a esa propuesta particularmente. Y me acompaña la ministra del Trabajo, la señora Mónica Recalde. Ella es abogada, es también laboralista. En realidad me dijiste que tu especialidad está más en el campo social. De la seguridad social. De la seguridad social. Ministra, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente en este nuevo año, ¿verdad?, que comienza, y un saludo también para todos los compañeros aquí en la mesa. Y al lado de la ministra del Trabajo se encuentra la señora Guillermina Inlach, que es de la ASO-MIPYMES. Decíamos bromas más, bromas menos, antes de empezar el programa, que ella esta noche va a salir con algún emprendimiento nuevo, porque es una gran emprendedora. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas noches, Roberto. Y bueno, gracias por invitarnos y estamos acá a las órdenes. Estuviste trabajando desde el primer día en esta iniciativa, también acompañando. Totalmente. Desde hace 12 años que venimos trabajando en esto. Y hoy, esta noche, nos va a contar desde la perspectiva del emprendedor, del microempresario, lo que representa esta normativa para ustedes. Exactamente. La ley es una cosa y la realidad es otra cosa. Exacto. Y también queremos conocer a fondo lo que está detrás de la letra de la ley y todo lo que implica, por supuesto, una normativa como la que se promulgó. Y para eso le traigo a especialistas del derecho, al doctor Robert Marcial González, que es abogado laboralista, también es un conocedor y pedagogo constitucionalista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, a la mesa, a la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Y nosotros decimos derechos humanos y ya eso parece como que está pegado a su nombre y apellido, ¿verdad? Que es Alejandra Peralta. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, Roberto, buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia y para este panel de lujo. Bueno, la idea con esta iniciativa era, obviamente, ministra, formalizar a este sector que probablemente de la torta global se lleva la porción más grande. Hablamos de las MIPYMES. Así es. ¿Y así esta es. norma qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? Bueno, primero tenemos que recordar que la ley de MIPYMES ya existía, era la ley 4457, que regulaba todo el sector y establecía una serie de incentivos, de requisitos, que durante los últimos 5 años, si mal no recuerdo, se observó que tenía varias falencias. Entre esas, por ejemplo, los estímulos a los emprendedores, acceso al crédito, algunas exenciones tributarias que hoy vemos aquí en la ley y bueno, y algunos mecanismos que facilitan un poco la formalización de las microempresas. Las microempresas, ¿por qué me refiero? Porque como mencionás, son las que mayor tamaño, mayor proporción dentro del mercado laboral ocupan dentro de lo que es las unidades productivas y ahí vemos que se emplea muchísima gente. Cuando decimos microempresas, también para que la gente pueda instruirse, estamos hablando de una unidad de negocio que genera ¿cuánto en términos de ingresos en promedio? Un promedio máximo, un tope máximo de 646 millones de guaraníes con esta nueva ley. ¿Al año? Al año. Ese es el nivel de facturación que tiene que tener una microempresa para considerarse como tal, más otro agregado que tiene la legislación, que es tener de entre 1 a 10 trabajadores, donde el propietario también es considerado un empleado más. Y esa modalidad de negocio en Paraguay, ¿cuánto representa realmente en el mercado? Bueno, y la cantidad de unidades productivas es aproximadamente un 87% dentro del mercado si observamos toda la torta. Y ahí tenemos unidades productivas pequeñas, medianas, en menores proporción y las grandes que son aproximadamente un 5% nomás. Pero cuando observamos la formalización, vemos que la cantidad de personas formales dentro del IPS, por ejemplo, corresponden en un 70% a grandes empresas. O sea, la mayoría de los 757.000 aportantes que tenemos hoy, la mayoría es grandes empresas, empleados de grandes empresas. Sin embargo, nuestro mercado está principalmente compuesto por personas trabajadoras en las micros. Entonces eso representa un problema social, representa un problema económico, representa un problema de crecimiento también de las propias MIPYMES que tienen que desarrollarse y que tienen que pasar de categoría porque eso es lo que queremos. Y bueno, los estímulos que establece la ley, que establece el gobierno, tienen que funcionar y tienen que diseñarse correctamente. O sea, de lo el primer contrario, diagnóstico, ministra, es que gran parte de nuestra actividad económica es informal. Sí, nosotros tenemos dentro del sector asalariado privado, la gente que trabaja en relación de dependencia, un 50% está formalizado.
O sea, la mitad, exactamente la mitad, de acuerdo a los datos del INE, está en el sector informal. Y esa gente también corresponde a trabajadores mayoritariamente de microempresas, ¿verdad? Y allí te detengo para preguntarle precisamente a Guillermina, esta ley, ¿qué es lo que les ofrece a ustedes, digo, como sector de la ASO MIPYMES o las MIPYMES, como para que puedan pegar ese salto y decir, ahora vamos a formalizarnos? ¿Qué herramientas encuentran en esta norma para poder hacerlo? Y la desburocratización. Eso es lo que más encontramos. ¿Por qué? Porque actualmente una microempresa, para abrir su propia empresa, tiene demasiadas aristas, demasiados lugares donde tiene que ir para formalizar. Entonces, como el empresario es uno solo, es el todólogo de la empresa, no tiene tiempo para ir de un lugar a otro para tratar de sacar sus registros. Entonces prefiere nomás ya trabajar así como está. Y con esto se va a agilizar eso. Vamos a tener la formalización prácticamente en las puertas, no como ahora. Por eso estamos muy contentos nosotros de que haya salido esta ley. Bueno, pero está la contracara de esta historia y ya voy al otro extremo para encontrar esos matices y esos puntos que pueden generar controversia y que podrían eventualmente resultar peligrosos para el trabajador principalmente. Doctor, empiezo con vos. ¿Qué encontraste o qué es lo que te hace un poco de ruido de esta norma? A ver, yo creo, Roberto, que es muy importante que hagamos la distinción entre mirar el árbol o mirar el bosque. Porque cuando uno plantea un proyecto como este, es muy difícil equivocarse, ¿verdad? Cuando discutimos abstracciones, todos tenemos cómo validar nuestras posiciones. Sí. Entonces es importante hacer un poco el ejercicio de mirar el cuadro en perspectiva, porque temas como estos disparan algunas interrogantes de relevancia, como por ejemplo, en manos de quién estamos, como por ejemplo, cuál es la concepción del Estado y cuál es la concepción de la democracia que tienen aquellos que están pilotando la nave. Y en ese sentido, repito, para empezar analizando cuáles son los bueyes con los que estamos arando, tenemos que recordar que el equipo político que está impulsando este tipo de medidas, en primer lugar, está acostumbrado a disociar absolutamente la norma de la realidad. O sea, ellos realmente se trabajan muy bien con números, con datos, con estadística, con leyes, con letras, pero se están olvidando de la gente. Este es el mismo equipo político que nos dice que lo que sabemos que pasó con el Metrobús no pasó. Este es el mismo equipo político que nos dice que Asunción es la mejor capital del mundo y no se da cuenta de todo lo que hay detrás de eso y que nuestra ciudad se cae a pedazos. Este es el mismo equipo político que acaba de firmar un convenio con la Fundación Sonidos de Libertad, preocupado por el tráfico de niños internacional, y se desentiende de lo que pasa en nuestros semáforos, donde la realidad lacerante de nuestros niños cargando niños, mendigando, en medio de una violencia estructural feroz, pasan inadvertidos para el gobierno. O sea, en primer término hay una crisis aquí de credibilidad. Por supuesto, y entonces es importante hacer la distinción entre los actores que sabemos que actúan con deliberada mala fe y aquellos que dentro del mismo gobierno sí actúan de buena fe o son interlocutores válidos. O sea, yo tengo para mí que no se puede hablar en términos de construcción propositiva con aquellos que de mala fe están jugando directamente otro partido. Para decirlo en términos gráficos y para que la ciudadanía entienda, todos aquellos que están en el entorno del quincho, todos aquellos tránsfugas, todos aquellos liberocartistas, esa gente no está comprometida con la construcción de ningún tipo de política pública ni de mejoramiento. Pero al mismo tiempo hay actores que están a la altura, digamos, en términos de formación y de capacidad y que pueden ser interlocutores válidos, pero lamentablemente son víctimas y son en alguna medida están condicionados por lo que se dice en el entorno que no tiene buena fe. Pienso en el ministro de Economía, pienso en la ministra del Trabajo aquí presente que está haciendo un muy buen trabajo, pienso incluso a pesar de del desatino en el que incurrió la ministra de Obras Públicas, que en alguna medida muestra cómo están confundidos, pienso en el ministro del Interior, o sea, pienso en el entorno primario, el entorno jurídico, sobre todo el presidente Santiago Peña. Es gente que en alguna medida es confiable en términos de capacidad, pero está condicionada por aquello que necesariamente les tienen las manos atadas. Entonces yo creo que este tipo de cosas hay que enmarcarlas en ese contexto para que dejen de tomarnos el pelo, porque después termina siendo quise pero no quise, hice pero no hice, nos sacaron de contexto. Al final los equivocados somos nosotros, en alguna medida los que no entendemos lo que pasa somos nosotros los ciudadanos, digo, y hay que dejar en evidencia eso. Bueno, dicho eso, sí creo, repito, que es importante entender que este tema dispara interrogantes de mucha relevancia, como por ejemplo la concepción del Estado que se defiende.
Y claramente nosotros tenemos, y esto es legítimo, tenemos un grupo de personas, el ministro de Industria, por ejemplo, con sus declaraciones, que legítimamente está diciendo que a mí lo social me tiene sin cuidado. Acá hay que eliminar salario mínimo, acá hay que precarizar, y habla de que ese es el camino para la inversión. Entonces, por mucho que tengamos herramientas normativas con los actores que hoy directamente están teniendo una posición que, repito, en términos ideológicos o filosóficos puede ser legítima, pero que es contraria a los principios de un Estado social de derecho, no vamos a poder avanzar, Roberto, porque siempre se va a mantener ese divorcio entre teoría y praxis que estamos denunciando. Y hizo un gran esfuerzo en la semana también la ministra del Trabajo de contrarrestar lo que dijo el ministro de Industria y Comercio en una conversación con un medio radial. Y como dice Robert, realmente pesa más lo que dijo el ministro, y no por el descrédito que usted pueda tener, sino por esa relación que se hace del perfil que tiene el equipo político que está dirigiendo el gobierno, que es más creíble que en realidad ellos quieran eliminar el salario mínimo antes que la declaración. Hasta parece en una reacción desesperada del Ministerio del Trabajo para aclarar que eso no forma parte de la estrategia. Doctora, decíamos al inicio, derechos humanos, ¿de qué manera se puede estar comprometiendo con esta normativa esa arista también del trabajador? Bueno, hay dos conceptos fundamentales que tenemos que manejar, como decía Robert recién. Uno de ellos, y el más importante, es el Estado Social de Derecho. Paraguay es un Estado social de derecho, significa que estamos sometidos a las leyes, pero el gobierno debe buscar todas las políticas públicas necesarias para poder igualar las posibilidades de acceso a oportunidades de todos y todas. Es decir, aquellas personas o grupos de personas que tengan por A o B menos chances que otros tienen que tener iguales oportunidades que todos de acceder a todos los derechos humanos. Eso es un Estado social de derecho. Y en segundo lugar, aquí yo creo que el concepto clave que no podemos perder de vista también es el de la política distributiva, ¿verdad? Haciendo un curso express de política económica para que la gente entienda la política distributiva son esas políticas que hace el Estado para una correcta distribución de la renta. Y tiene 4 propósitos fundamentales. Primero, reducir la pobreza. Segundo, buscar garantizar esa igualdad de acceso a oportunidades. Tercero, la seguridad económica, ¿verdad? Que aquí tenemos una experta en eso, la ministra. ¿Qué significa la seguridad económica? Esa seguridad que tenemos que tener todos para ciertos momentos de crisis o ciertos momentos previsibles como la vejez, por ejemplo. Es decir, tener una jubilación, tener un seguro social, tener subsidios por discapacidad, por ejemplo, leyes para que protejan la maternidad. Y buscar, por supuesto, una condición de vida digna. Eso busca una política distributiva. Ahora, ¿cómo se llega a esa política distributiva? A través de 3 elementos fundamentales. En primer lugar, los impuestos. El Estado tiene que encontrar el dinero, claro, de algún lugar. Y esos son los impuestos. Están los impuestos directos y los impuestos indirectos. Es decir, quien más gana, más paga. Esos son los impuestos directos. Por ejemplo, el impuesto a la renta personal, para hacerla corta. Los impuestos indirectos, esos impuestos que están grabados ya en los, exactamente, en los productos o servicios que consumimos. En segundo lugar está el gasto público o las transferencias, que son las ayudas sociales, y ese gasto público que tiene que realizar el Estado con esos impuestos que recoge para poder lograr que todos y todas tengamos acceso a oportunidades. Por ejemplo, salud y educación de calidad. No solo salud y educación gratuita, sino salud y educación gratuita de calidad, ¿verdad? Siendo educados y recibiendo educación y siendo sanos, tenemos mayores posibilidades de alcanzar nuestras metas. Luego tenemos ya la intervención directa del Estado en el mercado. ¿Cómo? Garantizando el sueldo mínimo o el salario mínimo. Y el salario mínimo, Roberto, ya estaba garantizado en nuestra Constitución anterior. Sí. Ya está garantizado en la Constitución del 67, creo que el artículo 105, si mal no recuerdo, está garantizado ya el salario vital, decía el salario vital mínimo, ¿verdad? Y eso está garantizado también en la Constitución del 92, acá tenemos también un constitucionalista, sí, que garantiza ese piso mínimo del cual no podemos salir. Es decir, ¿por qué? Porque el artículo 86 de la Constitución, cuando habla de los derechos laborales, dice que son derechos irrenunciables. No podemos renunciar a esos derechos
en virtud a una ley, en virtud a lo que establece el artículo 45 de esta ley, de la ley MIPYME. Ahí está justamente la polémica. Ahí está la polémica, exactamente, y ahí está donde entra en controversia. Por supuesto, encontramos un montón de beneficios, aquí como decía, la desburocratización, poder acceder a créditos de una manera más fácil, más sencilla, incluyendo también al propietario como un trabajador para las microempresas, para las pequeñas, medianas empresas, pero el artículo 45 se refiere exclusivamente a las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Es decir, a aquellas unidades de negocio que cuentan con, en el caso de las microempresas, hasta 10 trabajadores y en el caso de las pequeñas empresas hasta 30 trabajadores, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué establece el artículo 45? Haciéndola corta, establece que se pueden celebrar contratos de trabajo, dice prorrogables hasta 3 años, donde no se garanticen, obviamente, cuando queremos utilizar el eufemismo podemos decirlo de otra manera, pero como bien decía, ¿verdad? Leyendo el texto chico de los contratos, ¿verdad?, que no garanticen esos derechos laborales básicos, como por ejemplo pagar una indemnización, dar un preaviso, de todo eso se ve exonerado aquel propietario de una micro o pequeña empresa, hasta 36 meses. Y a partir de los 36 meses sí ya se va a, digamos, ver obligado por las leyes laborales. Eso es lo que establece. Y dice que tiene la posibilidad de celebrar contratos pagando el 80% del salario mínimo. Así es. Y ahí le diste ya en la tecla, vamos a decir, ¿verdad? Porque primero lo que queríamos hacer en este repaso inicial del tema es entender si era necesario y por qué era necesario. Todos aquí estamos de acuerdo en que esta ley era necesaria porque tenemos un porcentaje muy elevado de informalidad en este sector de nuestra economía. Y ahora quiero empezar a entrar a ese detalle fino que bien ya lo mencionaba la doctora Alejandra Peralta en el artículo 45. Y nuestro Zócalo allí está dejando también para el televidente esta ley MIPYMES que ya está en vigencia, que fue promulgada y que está ahora en proceso de reglamentación, habilita a los emprendedores como la señora Guillermina Inlach a pagar a sus colaboradores menos del salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas. Es decir, el 80% ellos pueden pagar conforme a esta ley. Y nos preguntábamos nosotros, y empiezo por vos, ministra, ¿eso es justo? Bueno, primero quiero decir que lo que expresaron, efectivamente el salario mínimo está garantizado en la Constitución Nacional, pero sin embargo el Código Laboral en el 244 establece diferentes tipos de formas de cómo regular el salario mínimo. Nosotros tenemos un salario mínimo general para todas las actividades a nivel nacional, pero también se despliega hacerlo rural, urbano, por industria, por sector u otros. Nosotros hemos adoptado y nosotros cuando regulamos salario mínimo en la CONASAM van a ver que tenemos aproximadamente más de 60 tipos de salarios mínimos. Lo que están por arriba, también lo que están por abajo. Eso históricamente se hizo así y se regula así desde el año 1944, donde comienzan las paritarias y se comienza a establecer el salario mínimo. Con respecto a esta ley, realmente el 80% del salario mínimo ya se viene haciendo desde el año 2014 aproximadamente, cuando se reglamenta la ley 4457. ¿Y qué pasó en época de pandemia? Y eso es lo que nos llama a nosotros la atención. El 80% del salario mínimo fue hecho como, o sea, fue comunicado como una de las medidas de salvataje para las microempresas, ¿verdad? Sí. Nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos más de 1000 contratos homologados y registrados en el Ministerio durante la época de pandemia. Antes se veía este 80% como la solución a todos los conflictos. Pero estábamos en pandemia, ministra. Sí, pero la ley estaba vigente. No, pero digo que estábamos en pandemia y era razonable. Pero continuó igual. La mayoría de la gente se quedó encerrada en su casa sin producir. Pero estaba ya regulado y esto se venía haciendo desde el año 2014 hasta ahora. Siempre nosotros recibimos contratos homologados de microempresas durante todo este periodo por los 80%. Yo no quiero justificar. No, yo lo que digo es que no tomemos tampoco como un aval eso, porque hay tantas cosas de las que nos vamos a arrepentir después que hicimos en pandemia. Pero lo que quiero hablar es del marco legal, sí, del marco jurídico que habilitaba antes y que esto se copió y se pegó, tal cual como estaba en el año 2002.
¿Qué es lo que nosotros criticamos desde el Ministerio de Trabajo? Y ahí quiero ser enfática porque sí nos sentamos con la Comisión de Industria, que hizo un trabajo excepcional, incluso aprobó lo que nosotros le habíamos recomendado, y tiene que ver con el tema de las indemnizaciones y la prórroga de este contrato. Antes, la ley vieja era 12 meses prorrogables por 12 meses más, y ahora se extendió hasta 33 meses con una figura de contrato a tiempo indefinido. Entonces, eso nosotros habíamos cuestionado, lastimosamente no se levantó en términos ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? Nosotros no estábamos de acuerdo. Como Ministerio de Trabajo. Como Ministerio de Trabajo habíamos presentado justamente los argumentos correspondientes, porque la figura de un contrato a tiempo determinado es por un plazo exacto de 12 meses, por lo tanto al término del contrato no requiere necesariamente indemnización. Y también está vinculado a muchas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del trabajo y con otras cuestiones de habitualidad dentro de una ocupación. Entonces el tema de las indemnizaciones que se prorrogó y se alargó es un problema que vamos a tener. Otra cuestión también es que anteriormente esto no permitía que los trabajadores que accedían a ese 80%, esos más de 1000 microempresas que homologaron, no le podían registrar a sus trabajadores al IPS por ese 80%. Tenían que registrarlos únicamente por el salario mínimo. Y esa fue una lucha que se tuvo un montón de veces en esas mesas de trabajo, donde se buscaba un diseño y un mecanismo para que sea abaratar los costos no laborales de lo que son los costos de la seguridad social. Y ahí hablaban, vamos a bajar las prestaciones, vamos a bajar la tasa de sustitución, vamos a trabajar los aportes. Pero finalmente esto fue una medida en donde se ajustó este 80%. Entonces, en estas cuestiones, ¿verdad? Hay que mirar también un poco los antecedentes de qué fue lo que pasó antes, de qué es lo que se trajo, y si esto ya era inconstitucional o violaba los derechos laborales del 2012. Nosotros hicimos una revisión jurídica dentro de los tribunales y realmente no encontramos que nadie haya demandado por inconstitucional este 80% hasta ahora. Ahora, vamos a hablar de lo social, como dice la doctora. Evidentemente nosotros tenemos que apuntar a mejorar los salarios de los trabajadores, aumentar la productividad, darle mayor herramientas de crecimiento a las microempresas y procurar mejorar la educación para el trabajo. Porque si tu microempresa crece, vas a tener la posibilidad de pagarle más. Pero si esa empresa ya muere luego por el camino, le vas a dejar también a un montón de gente desempleada. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que observar al momento de poder ver esto. Como digo, nosotros con el tema de las indemnizaciones no habíamos apoyado, y también quiero aclarar que esto no es un proyecto del Poder Ejecutivo, esto no salió de ningún ministerio, no se envió, sino es un proyecto de iniciativa parlamentaria que se trabajó con las MIPYMES y bueno, y se fueron corrigiendo un par de cosas y lastimosamente el artículo 47 quedó de esa manera. Y también el 45 que estamos discutiendo, quizás mezclamos un poquitito los tantos, porque a mí me gustaría volver al tema de las indemnizaciones luego, pero volviendo al tema del salario mínimo, y siéntanse libres de contestar ustedes si de repente están escuchando algo que les incomodó, que les sonó una alarma allí que quieren contestar con toda la libertad. Para aclarar nomás, es verdad, la ley 4457 prevía lo que estaba mencionando la ministra para las microempresas, ¿verdad? Esta ley incluye a las pequeñas empresas también, es decir, a aquellos solo a micro. Micro y pequeñas empresas. Hay un error jurídico en el 47 que establece que la base del 80% es para micro y pequeñas, pero el salario es solamente para micro. Entonces ahí encontramos también un error jurídico de la forma de la redacción de la ley que deja abierto, ¿verdad? O sea, el salario del 80 es para las micro, pero después el 80... La base imponible para el pago social es para las micro y medianas. Eso tenemos que nosotros jurídicamente después debatir para poder aclarar esto, porque si no esta norma de nuevo se va a volver inaplicable, porque tiene esa inconsistencia. Claro. Y aquí le quiero preguntar a Guillermina, volviendo al tema del salario mínimo, ¿por qué el 80% sería viable para que ustedes puedan darle riendas al emprendimiento? El 80% del salario mínimo, digo. Sí. Ustedes tienen que entender que el 88% de las microempresas facturan máximo 20 millones. Máximo al mes. Con
la esposa, el hijo, la prima, y eso sí que no tienen los salarios porque son parientes. Entonces ellos como que no le toman luego como empleados, ¿verdad? Entonces ese 80% va a ser 2.200.000, que ni aún así creo que muchos van a llegar a ese monto. Porque ¿sabes lo que es tener una... Ayer le tenía una persona y ella tiene carga de saldo de telefonía y todo eso, y tiene un personal ahí, ¿verdad? Y no factura lo que tiene que facturar para poder pagar todo esto que ustedes están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Llega a un acuerdo con el personal para poder decirle, mira, esto es lo que te puedo pagar, si te gusta, te quedas. Que es la mayoría de nuestra gente. Y estamos hablando de Asunción nada más. Y yo te quiero hablar de Caacupé, de todo lo que es fuera de Asunción. ¿Cómo va a pagar un salario mínimo? Por ejemplo, un copetín, que un plato de comida que cuesta acá 100.000 y ahí cuesta 10.000. ¿Cómo te parece a vos que va a poder pagar ese salario mínimo, incluso el de 80%? La realidad es esa. No es la ley, todo lo que quieran decir, perfecto. Yo no estoy en contra de eso, pero la realidad es esta. Tienen que irse a visitar y conocerle a esa microempresa que está tributando, porque ella es formal. ¿Por qué? Porque tiene RUC. ¿Está pagando a la DENIT? ¿Está pagando al IPS? No, porque no le alcanza. Entonces de ahí es la informalidad. ¿Y qué hago yo? Bueno, este mes facturé súper bien, puedo pagar el IPS, puedo pagar todo lo que vos quieras, pero dentro de 2 o 3 meses ya no facturo lo que estaba facturando porque se enfermó mi marido, me enfermé yo y ya no puedo hacer. Entonces me viene una multa del IPS y de eso yo tengo miedo y prefiero no entrar en IPS. Y prefiero nomás llevarle al centro de salud y al hospital que está más cerca a mi gente, ¿verdad? Esa es la realidad. Eso es lo que hoy está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Y esta ley, de alguna manera, a ustedes les sirve para poder pegar ese salto hacia la formalización e incorporar a la gente al IPS? Claro que sí sirve. ¿Por qué? Porque esa empresa o ese dueño de esa microempresa que está queriendo formalizar, que quiere crecer, porque se tiene que capacitar para lograr también eso, ¿verdad? Le conviene este salario porque le va a permitir pagar menos para poder él ir potenciándose en el mercado. Porque si es... Hablemos de industria. La industria, una máquina chiquitita te cuesta 20, 30 millones de guaraníes y el banco no te presta ese dinero. Entonces estás usando lo tuyo nomás, no estás trayendo a otro lado. Entonces me conviene este salario por ese tiempo porque me va a permitir a mí capacitarme, entender, saber qué es mi empresa, saber lo que es la formalización, saber lo que es ingresos y egresos, el balance. Todo eso en esos 3 años. El empresario va a entender qué es. Y ahí sí, él ya va a poder pagar todo lo que ustedes quieran al 4.º año. Vamos a hacer la primera pausa ahora y al regresar me gustaría volver aquí con los abogados especialistas en la materia, escuchar su versión respecto a este planteamiento. Dada la exposición de la ministra y el arreglo que hace, lo que establece esta nueva norma, adhiriendo al principio que también establece el Código del Trabajo, ¿resulta verdaderamente inconstitucional el planteamiento que hace esta ley? ¿Podría ser atacada de inconstitucional? ¿Existen argumentos suficientes para decir de que no debe aplicarse porque viola el principio constitucional que establece el salario vital y el salario mínimo? De eso vamos a hablar enseguida. Antes de irnos a la pausa, le planteaba aquí a los abogados si es que esta norma puede ser atacada de inconstitucional. A ver, Roberto, yo no me quiero poner el traje de abogado para hablar de este tipo de temas. Yo creo que la cuestión técnica, que por supuesto que es importante y tiene que estar presente, es absolutamente secundaria. Nuestro país está atado con alambre, Roberto. Miremos los índices de desarrollo humano y vamos a hacer que hacemos agua por todas partes. Para que la democracia funcione hay requisitos, la ley por ejemplo, pero antes existen prerequisitos de inclusión. Entonces la prioridad tiene que ser encontrar mecanismos de inclusión genuinos. Bueno, ¿esto a favor entonces? Claro que es a favor. Yo que justamente iba a marcar eso. Si acaso pareció que yo tengo un contrapunto con Guillermina, en mi caso concreto no es así. Porque, y ahí voy un poco a lo constitucional si se quiere, porque si se hacen bien los deberes, la normativa puede ser perfectamente compatible con la democracia constitucional, con la letra de nuestra Constitución. El problema es que no se están haciendo bien los deberes porque el gobierno, en términos generales, primero por sesgo ideológico, lo social no está en su agenda, y segundo, por falta de comunicación, por falta de reuniones finas, etcétera, está encarando mal esta cuestión. Y explico por qué.
Resulta que en el derecho laboral, y eso está recogido en la Constitución, la ley y la Constitución tienen un principio que es neurálgico para el derecho laboral. Se llama primacía de la realidad. Y eso normalmente se traduce simplemente en analizar técnicamente los contratos. Pero nada impide que la norma enfoque la realidad. Eso sí, me hago cargo de la realidad. Y lo cierto y lo concreto es que está muy bien pensar en que las pequeñas y medianas empresas no reciban el mismo tratamiento que las multinacionales. Ahí se tiene que hacer legítimamente una distinción jurídica para darle facilidades a los pequeños emprendedores, sí, que yo no les llamo los empleadores, son más trabajadores que todos sus trabajadores juntos. Claro, sí, así. Entonces, esa realidad se tiene que recoger primero en ideas claras de política pública y luego en la ley. Consecuentemente, Guillermina decía en su última intervención, tal vez sin quererlo, exponía claramente cuál es el problema. ¿Qué nos decía Guillermina? Tengo que irme al banco para crédito, es decir, el Estado está ausente. Tengo miedo que el IPS me intervenga, es decir, una seguridad social que mira solamente la fase represiva. Si uno ve la cantidad de energías burocrática que el Ministerio del Trabajo le pone a la persecución de pequeños emprendedores, a los que le exige requisitos de cumplimiento imposibles y luego los demanda judicialmente para asfixiarlos y hacer que cierren. Vamos a encontrar la fórmula de dónde se puede encontrar el oxígeno financiero que necesitan los pequeños emprendedores para no precarizar el trabajo. Si el gobierno nos explica de manera clara que en última medida se va a tocar el salario, pero antes vamos a capacitar, antes vamos a dar crédito, antes vamos a abaratar insumos, antes vamos a dar incentivos fiscales, entonces ahí la ley va a estar orientada respetando los principios del Estado Social de Derecho. Es que la ley o el papel lo soporta todo, porque claro, esos principios que vos estás describiendo ahora, doctor, están plasmados en esta norma. Yo trato nomás también de asociar a eso que decías antes, de esa carencia y la debilidad que tiene en su credibilidad para gran parte también de la población la gestión política de este sector político. Y hay que mirar, repito, la cantidad, el esfuerzo es solamente represivo y punitivo. Dicho más claramente, ¿verdad? Te inventan el problema para multarte. El afán recaudatorio de la burocracia es el principal problema. Entonces, y eso, el derecho penal es selectivo. ¿Qué significa? Que el Ministerio Público no puede perseguir todos los problemas que haya, claro, porque no, por capacidad de respuesta. Nada impide que el Ministerio del Trabajo tenga el mismo razonamiento y deje pasar algunas batallas en la inteligencia, que no hay mala fe en el cumplimiento de la ley, y no solamente eso, sino que las exigencias burocráticas son de cumplimiento imposible. Números y demás, es fácil hablar de números, por lo cierto, por ejemplo, hoy hay una intención deliberada de nuevos instructivos de sala de lactancia. Nadie puede estar en contra de tener equipada una sala de lactancia, pero te piden que tenga un campo de fútbol en una empresa que tiene 2x2. Claro. Y eso es cuestión de reorientar nomás. Entonces hay un esfuerzo de las pequeñas empresas que dicen, doctor, ¿qué hago? Porque me van a venir a multar. Y uno tiene que hacer magia, claro, para tratar o de cumplir la ley o de mostrar una foto que cumpliste la ley. Entonces todos estamos trabajando marginalmente porque es un tema de subsistencia, Roberto. Exacto. Y el gobierno tiene las herramientas para identificar eso y decir, no le voy a perseguir tanto a los pequeños, salvo aquello como regla y como excepción al que deliberadamente está actuando con mala fe y está explotando y está haciendo realmente las cosas marginalmente. Ahí se puede en todo caso tomar alguna medida, pero esos incentivos, repito, van a generar los estímulos económicos que hoy necesita la gente como Guillermina para invertir, para desarrollar, para sentirse segura, para darle de comer a su familia. Entonces ese es el principal problema y no tanto los tecnicismos de la norma. No hay voluntad política y no hay ideas claras en quienes hoy conducen la nave que se llama Paraguay. Interesante el enfoque. Doctora, ¿cuál es el tuyo? No, realmente yo salgo más preocupada, ¿verdad? Porque la ley dice una cosa, pero conversando con la ministra, ella sostiene que la ley está mal redactada y eso es doblemente grave porque es ley, ¿verdad? Claro. Entonces, por un lado, tenemos en la ley, en el artículo 45, que las micro y pequeñas empresas pueden contratar, en el caso de las pequeñas empresas, hasta 30 personas por 3 años al margen de las leyes laborales. Es decir, a los 2 años y 11 meses le dicen chao, le despiden sin preaviso y sin indemnización. Eso es lo que dice. Más abajo dice el siguiente: posterior
posterior, dice, posterior. Eso me llamó la atención. A también. los 36 meses de plazo, las microempresas podrán pagar hasta el 80% del salario mínimo. O sea, le sigue habilitando después de los Posterior, 36 dice. meses. Entonces, En el texto de la ley dice eso, doctora. Sí, realmente lo que se pretendía era que durante los 36 meses, no es así, Guillermina, Sí. durante esos 36 3 años. meses, la microempresa que saca su cédula MIPYMES y durante los próximos 3 años tenga acceso al 80%. Ese era el espíritu. Así mismo. Lastimosamente, como dice la doctora, nosotros ya nos dimos cuenta que hay un error en la redacción. Bueno, pero ahí el espíritu tipo fue una posesión demoníaca, ¿verdad? Porque ustedes bueno. estuvieron explicando otra cosa y justamente hoy quería No, traer a nosotros la siempre mesa... explicamos eso. No. Nosotros como Ministerio de Trabajo siempre No, habíamos lo que digo que señalado estaban eso. explicando ustedes que vencidos los 36 meses se ajusta la empresa a lo que establece el Código del A lo Trabajo. que Entonces establece. nosotros decimos, ok, hay una licencia de 3 años. Sí. Pero la ley, cuando uno mira el artículo 45, dice justamente lo que acaba de decir la doctora, que posterior a los 36 meses podrá pagar no menos del 80%. Sí. Y en el párrafo anterior dice durante los 36 meses, durante los primeros 36 durante meses. los primeros 36 36 meses, meses. pueden apartarse las leyes laborales, pueden despedirle a la persona sin preaviso y sin pagar indemnización. Luego dice, posterior a esto podrán pagar el 80%. Hasta. Entonces, ¿antes qué pagarían? Claro. Pero no, pero pero está mal. lo que queda claro es con todo esto estas contradicciones que salen sobre la mesa es que de vuelta pensemos cuál es el objetivo genuino detrás de esto. Formalizar. Guau, Ajá. guau, porque lo que quieren es precarizar por todas estas contradicciones, porque de vuelta los culpables somos nosotros los que interpretamos mal lo que dice expresamente la norma. Exacto. Entonces, el gobierno, repito, maneja galimatías, confusiones, contradicciones, discursos que van en un lado o el otro, interpretaciones me sacaron de contexto, en vez de arreglar la ley y decirle a los emprendedores, estamos con ustedes, codo a codo, confíen, no le vamos a perseguir, vamos a darle incentivos crediticios, vamos a capacitar y último vamos a Así tocar el mismo. salario y la indemnización. Pero Pero para este sector hay ese desprecarización. punto, no, sobre el punto de la simplificación y desburocratización, nosotros en el Ministerio hicimos un trabajo gigantesco por evitar todos los trámites burocráticos de regularización y de inscripción de las microempresas. Sin duda. Hoy, antes, la microempresa se iba a la DENIT, se iba a IPS, después con el mismo papel se iba al Ministerio de Trabajo. Sí. Gastaba un montón de plata, nosotros aproximadamente entre 900.000 a 1.200.000, porque en las bases de datos, algo tan simple y sencillo y llano, se solucionó en 3 meses, cosas que no se pudo Pero, solucionar ministra, durante 10 años. Exactamente, y es la prueba de que pueden si tienen voluntad política. Claro que Ese se es un puede. logro genuino. Entonces, ¿por qué seguimos pidiendo salas de lactancia para empresas multinacionales a la despensa de la esquina de mi casa? ¿Por qué seguimos hablando de indemnizaciones que no hay que salario mínimo si por otro lado se puede llegar al mismo resultado? Y ese ejemplo, lejos de desmentir lo que estamos diciendo acá, confirma que no hay ideas claras, porque cuando hay ideas claras se ejecuta y es rápido. Retiren todas las demandas donde están persiguiéndole a los empresarios, a los emprendedores. Pero esto en la reglamentación no se puede Y todo corregir. se puede por la voluntad política, pues Guillermina, te toman del pelo, te tiran un hueso, nos tratan de tontos, Pero, porque con la pero, ley doctor, quieren arreglar la pero, realidad. Doctor, voluntad política hay. Creo que mencionaste sobre el tema de lo social. Acordate que ahora se aprobó la ley de la universalización de la pensión de adultos mayores. Pero es ley. Es una ley, pero tiene que haber- ley. ¿Dónde está la claro. realidad? En las calles hay niños cargando niños. Este país está Estamos lleno hablando- de desempleados, no hay oportunidades. Miren el transporte público, hacen agua por todas partes Pero se y están dicen que le trabajando. preocupa lo social. Claro pero que les preocupa lo social. Con Qué el bárbaro. proyecto Hambre Pero, Cero y- no se preocupa lo social, por supuesto. Y que nos comidas preocupamos de lo vencidas, social. llegan a El tema destiempo. adultos mayores. ¿A quién le está beneficiando? ¿Quiénes son las empresas que están detrás de la comida, de la escuela y Recorte compañía? de presupuesto Exacto. a Entonces, varias instituciones para qué, para aumentar cupo de combustible Y claro, y seguros entonces lo social tienen una interpretación, no vos, porque a mí sí me consta que estás haciendo un buen trabajo y el ejemplo de esto de la desburocratización ayudó muchísimo. Pero lo cierto es que el gobierno, en términos de idea fuerza, en términos de directrices, en términos de camino a seguir, desprecia lo social y los hechos
son elocuentes. Marginalidad, exclusión, crimen organizado avanzando. Y ustedes tiran leyes para que nosotros acá debatamos si 80% o 100% o 3 años, 2 años. Es una tomadura de pelo, por eso es que lo jurídico tiene que ser muy secundario dentro de este análisis de políticas públicas. En resumen, nosotros particularmente en tema laboral, en tema de social específicamente, trabajamos en un montón de cuestiones. Ahí abrimos, por ejemplo, la mesa de la reforma laboral, que es más que necesaria. Eso tiene un enfoque social, pero central, de cuáles son las condiciones de los trabajadores, qué vamos a hacer, cuáles son los mejores beneficios que se va a dar, cuántas leyes de propuestas en el Parlamento hay para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Evidentemente, tenemos un alto índice de informalidad, pero también las asistencias sociales que se están brindando y que se están dando, si bien no son lo suficiente, se está avanzando para que se pueda recaudar más y para que tenga una mayor cobertura. Se bajó creo que hace 4 meses la tasa de interés bancaria para los créditos a las MIPYMES. Estaba 11%, ahora se bajó al 6%. Eso se trabajó con el Banco Central y se consiguió. Entonces hay un montón de cuestiones que capaz no se comunican correctamente, que pasan mucho también por ahí, pero se están haciendo muchas cosas de carácter social. Eso es muy bueno, la extensión del plazo de repente para poder cumplir con el compromiso, ¿verdad? Que una micro necesita mínimo 2, 3 años de gracia. Que uno pueda pagar, no sé, tal vez solamente el interés a los 6 meses, a los 1 año, cosas así, ¿verdad? Existen muchos métodos, no sé cómo le llaman a ese tipo de créditos, pero existen formas, ¿verdad? No necesariamente, como decía Robert, atacándole al trabajador, quitándole el... Pero una sencilla tormenta de idea como esta te da la pauta de que hay demasiadas cosas que se pueden hacer dentro del marco constitucional. Exacto. ¿Por qué no lo hacen? Porque, repito, yo no quiero quedar ni mucho menos como alguien que apaga su voz crítica por el ministerio. Cuando decidió simplificar, lo hizo. Y esa es la señal de que se puede cuando hay voluntad, pero no alcanza porque están trabajando, son esfuerzos aislados, trabajan en compartimientos estancos, miran el árbol, no hay un bosque, primero el bosque, primero la contención, y de ahí voy bajando. Entonces acá son esfuerzos aislados que otra vez con la concepción de la democracia que maneja la clase que hoy gobierna, donde levantando la mano y somos 23 puedo hacer lo que se me antoja. Entonces toda esta discusión cae en saco roto, porque la Constitución nos da los lineamientos del Estado social. Pero ellos creen que porque tienen 23 votos la Constitución no sirve. La Constitución es un límite a mayorías que hoy se sienten omnipotentes y hacen lo que se les antoja contra la voluntad popular, contra la composición del Parlamento, contra la normativa, contra las políticas públicas. No hay lo básico. Y no tenemos que olvidarnos de un concepto clave que es la vida digna, ¿verdad? O sea, si una vida digna, el salario mínimo ¿para qué sirve? Para poder tener lo básico que garantice tu vida digna. Si con 2.900.000 apenas podemos cubrir ciertas cosas, ¿verdad? Imagínense con 2.400.000, no sé qué quedaría el 80%. Pero ahí en realidad no ¿verdad? es 2.900.000. 3.300.000 es porque te queda para el IPS. Claro. Por el IPS, sí. Bueno, pero con 2,5 millones, ¿qué vida digna podemos hablar? ¿Verdad? Y decía la ministra, no se presentaron antes acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué le va a pedir a un tipo que gana 2,5 millones que contrata a un abogado para que le presente una acción de inconstitucionalidad? Pero incluso suponiendo que paguemos el IPS, que ese no sea un problema, que claramente es. Miremos al IPS. ¿A quién le da respuesta al IPS? Eso me estaban diciendo los Eso es lo que tenemos que decir. Me decía la gente que hasta el empleador no quiere el IPS. ¿De qué me sirve que la empresa? ¿Pero de qué le sirve? No sirve para nada. Para quitarle plata en ese momento, te dicen los muchachos. En el dibujo teórico normativo, sobre todo lo que pasamos por la aula, podemos decir la seguridad social tiene un valor solidario porque universalmente queremos incluir. En la realidad, una mentira. Nos toman el pelo, la institución más corrupta que hay porque rifan la plata. Le quieren cobrar a Guillermina no para mejorar la seguridad social, sino para que se repartan entre ellos. Y eso tiene que salir sobre la mesa para que dejen de tomarnos el pelo. Pero doctor, al momento de que una persona tiene realmente una enfermedad catastrófica, ¿quién te salva? El IPS. No, el padrino político al que le llamo para que me dé la cama que el IPS me niega. Hay muchísimos casos donde nadie requiere que se le llame. ¿Y por qué voy a aplaudir lo que tienen que hacer nomás luego? Pero por supuesto que tienen que hacer con todos. Pero no podemos nosotros salir a decir que la seguridad social tiene que eliminarse. Funciona el IPS. Funciona el IPS. El IPS funciona y responde cuando tiene que responder. Y en pensiones
funciona mejor que cualquier caja. Y vos le podés preguntar a la mamá que Está se en fue... quiebra, no es Siempre que sostenible. consigas el turno antes de morir. Pero no es sostenible, vienen a los datos. El IPS hace agua por todas partes y nos dicen que hay que sacarle allá para que eso funcione, en vez de sacar del quincho de alguien o del el Nepo Baby de alguien o del trato apuá de alguien. Ahí tenés que arreglar tu problema y no cargándole a Guillermina y la gente que emprende, que está haciendo patria genuinamente. Pero cuando te accidentás, ¿quién te salva? ¿Quién te da una pensión? ¿Quién te atiende? Te puedo dar muchos nombres, pero Cuando nunca no va a estar las ninguno del gobierno de hoy. Embarazadas que salen de reposo. ¿A quién, Y quién son le paga? concepciones sociales. Por eso es que es interesante el debate. Hablar de porque- cuestiones distributivas. La Excelente. seguridad social, uno de los mejores modelos distributivos que tiene cualquier país. Así que nosotros no y yo podemos celebro, ministra, que esa sea la posición, porque grafica que la concepción que se tiene de la eficacia del lado del gobierno es distinta a la que tenemos muchos ciudadanos que entendemos por eficacia algo muy distinto de lo que se está diciendo ahora. Y a mí me gustaría saber, Guillermina, ¿qué te dicen desde la ASO-MIPYME y en tu propia experiencia? ¿El colaborador desea estar en el IPS? La verdad que muchos no. ¿Por qué? Porque deben. Deben. Claro, están sobreendeudados. Pero Están como expectativa sobreendeudados. de lo que dice la ministra, de que, bueno, por lo menos si algo me pasa, alguna cobertura voy a tener. No tiene esa mentalidad. Sinceramente no tiene. Lo ideal sería, ¿verdad? Pero no. Ellos dicen, no quieren estar en IPS porque debe mucho. Una vez que está en IPS ya le envían el que tiene que pagar la El cuenta embargo. que Claro. tiene, el embargo. ¿Verdad? Entonces, por ese motivo muchos no quieren entrar, ¿verdad? Pero sí, muchos sí les es útil, así como dice también la doctora, pero así también como dice el doctor, hay algunos que están pidiendo 6 meses antes para que le atienda. O sea, vos tenés que estar sano para irte a IPS. Para el tema de las mamás que dijo ella 6 meses de reposo, ese por ejemplo es algo que para las microempresas sinceramente no funciona. Porque yo como microempresaria tengo 2 personas que trabajan conmigo, se embarazan, se van, y yo tengo que contratar a otra persona, mientras tanto que ella se va, que le paga IPS, ¿verdad? Que tampoco le paga mensual. ¿Y de qué va a vivir esa persona esos 6 meses? No le paga enseguida. Entonces ella tiene que volver a trabajar en otra cosa para poder sobrevivir esos 6 meses. Y mientras nosotros tenemos que pagarle a otra persona otra vez para que esté los 6 meses. No, O sea, no, Guillermina, no es así. Hoy se paga mensualizado, nosotros controlamos y se paga a fecha. Lo Bueno. que se paga a fecha de maternidad, eso yo te Y bueno, puedo asegurar. entonces no todos o no tienen, porque cuando tienen un contacto rápido sale. Cuando no, es donde vos pasás horas y horas. Yo en la sinceramente oficina. no te quiero comprometer, Guillermina, con esto que te voy a preguntar, pero me gustaría también saber, porque ustedes están en una especie de matrimonio por conveniencia actualmente Así con el mismo, gobierno. sí, a Porque, concubinadas estamos. claro, están en un concubinato, pero por conveniencia, porque el sector del gobierno tiene mayoría propia en ambas cámaras, tiene la libertad total de aprobar una ley. Y hoy también les conviene estar con ustedes que representan a Sí. una porción muy grande de la Sí. población. Son votos cautivos también, se vienen las Sí. municipales, entre paréntesis. Lo que quiero preguntarte es, para vos, pero sinceramente, Sí. ¿esto es una garantía o es solamente lo que ustedes estaban buscando para poder tener también una herramienta para presionar al gobierno y tampoco creen demasiado en que ellos van a ser rigurosos en su aplicación? ¿De qué? ¿De la ley? De la ley, digo. No, yo creo que sí. Para nosotros es espectacular esta ley. Y estamos con ello para trabajar y mejorar. Como dice el doctor, que menos burocracia para todo lo que tengamos que hacer. Que nos facilite la entrada al crédito, los registros, todo eso, porque muchas cosas te piden. Si eso nos facilita a nosotros y yo tengo ganas de crecer mi empresa, lo va a hacer en 3 años. Sí o sí. Y la doctora sabe, yo le voy a decir lo que es no y lo que es sí. Porque siempre esa es mi misión también, ¿verdad? No voy a aceptar muchas cosas. El tema de la empleada doméstica, por ejemplo, el seguro, ese es otro. Si yo trabajo en una empresa y gano salario mínimo, ¿verdad? Y a mi empleada le voy a pagar también salario mínimo, y ahí yo no sé cómo vamos a hacer, ¿verdad? No, parece que no sé cómo va a ser si yo soy empleada y tengo que pagar otro salario mínimo. Entonces hay cosas que no concuerdan. Hay cosas que también hay que volver a verificar y ver cómo hacer que funcione. Decía, estos trabajos que nosotros vamos a dar a los chicos de 19, 20 años son gente que no tienen, es su primer empleo. Están buscando trabajo para poder aprender algo y no duran mucho tiempo en tu empresa. Ya salen y buscan, o sea, normalmente ahora los jóvenes no duran luego en las empresas. Sin embargo, una empresa grande lo único que hace ya es pedir años de experiencia, que conozcan lo que está haciendo para entrar a trabajar en mi empresa. Nosotros no.
Las microempresas nosotros traemos y le enseñamos y le pagamos y así le vamos haciendo también a él mano de obra de calidad. Y hoy día, ¿cuánto es el promedio que está cobrando un trabajador del sector de las microempresas? Si no están pagando el salario mínimo, si no le están metiendo en el IPS porque no lo hacen, decía vos que no conviene. Sí. ¿Cuánto en promedio es lo que hoy puede estar ganando un trabajador de ese sector? Y, si llega a 2 millones, ya tenemos que estar contentos. O sea que... No si, llegan a 2 millones, salario mínimo luego no pagan. si doy por válido lo que me decís y que esto es extensivo a todo el sector, quiere decir entonces que lo que decía Robert no es correcto, porque él decía se está precarizando. O sea, ¿se va a desprecarizar a este sector con esta norma? Yo creo que sí, sí. Yo creo que sí. Te digo, yo me fui el otro día acá a Cupé y le preguntaba yo si ahí cobran salario mínimo. Y me decía que no, que imposible de pagar salario mínimo a un personal. Imposible, porque no se factura, no se vende. ¿Y cuánto es lo que pagan? Y 1.500.000 a 2 millones máximo es lo que se llega a pagar. Y estoy hablando a cuántos kilómetros de acá. Y te estoy hablando Santa Rosa, Misiones. Sí, Si pero, pagan 1 millón... Roberto, pero ¿por qué nos rinde? Vamos a suponer, vamos a trabajar sobre los 2 millones. Los 2 millones, si hay una política de inclusión genuina, podrían resultar si es que el trabajador tiene transporte público, si es que para el trabajador tiene servicio sanitario, si es que hay seguridad en las calles, si es que el combustible es media. Entonces, el problema de los 2 millones es que vos tenés que pagar todo lo que el Estado te cobra impuestos y no te brinda. Entonces, pongamos el acento donde tiene que ser. La redistribución, que muy bien marcó Alejandra, es fundamental, porque están tirándole un salvavidas y claro que le viene bien, y claro que la norma en ese sentido está, en alguna medida está bien orientada, pero no alcanza si es que los 2 millones, repito, es para pasar en un colectivo que no me sirve, para ir a mendigar en un centro de salud que no tiene insumo, para ir a pagarle a un abogado que me haga la denuncia por el peajero que me apretó en la calle. Entonces el Estado hace agua, está atado con alambre. Acá hay Ese también, es el problema. hay también una cuestión, ¿verdad?, que siempre discutimos en las mesas de trabajo, es el tema de la educación para el emprendedurismo. Eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque si vos tenés una baja productividad, vos sabés que tus ventas no alcanzan un promedio de tanto, es necesario contratar una mano de obra fuera de tu núcleo familiar, ¿verdad? O sea, o mi ingreso es continuo o discontinuo. No es que yo le puedo contratar nomás a la gente para precarizarle también, ¿verdad? Porque yo necesito mano de obra, no quiero lo trabaja mi hijo, no quiere, ¿verdad? Y Guillermina sabe eso. De repente se contrata y no es necesario contratar. Ella decía, por ejemplo, no trabajan luego 8 horas porque toman tereré, porque hacen eso. Entonces, es también una manera de planificar la idea de negocios, ¿verdad? Y yo creo que esta ley le da mucha fortaleza al Viceministerio de MIPYMES para poder apoyar, para poder darle ese asesoramiento a las microempresas. Nosotros luego ya capacitamos desde el SNPP Sinafocal y el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, pero lo que ellos van a hacer, no formarle en los productos o en las habilidades, le van a formar en las ideas de negocio, porque mucho pasa por eso. Y pasa también porque de repente una persona que perdió su empleo, cobró su indemnización como asalariado, abre un pequeño emprendimiento temporal, hasta tanto encuentre otro empleo asalariado y le contrata nomás al vecino a esto para que le ayude a desarrollar su idea. Entonces es todo un tema estructural, educativo también, porque tenemos que ser conscientes de que si le contratamos a alguien, tenemos que pagarle lo que corresponde, y por lo menos este 80% de lo que corresponde. Hay realidades, sí, hay modelos de contrato por hora, hay modelos de contrato por hora, hay modelos de contrato por día. Yo le puedo pagar por día, vení martes, jueves y viernes a trabajar conmigo porque esos días voy a tener productividad. Entonces la gente tiene que informarse Desde mejor. la pandemia estamos con eso, doctora. Claro, el Realmente aprendiz, muy bueno también. el aprendiz, como decía Guillermina, no tiene la experiencia necesaria. Le voy a contratar por 6 horas y le voy a entrenar y le voy a dar un trabajo para que después estudie, pero de 6 horas nomás, no es que yo por 60% le voy a tener 10 horas trabajando al pobre chico, ¿verdad? Entonces hay mecanismos, no todo es salario mínimo. Tenemos que entender y también enseñarles a todos los instrumentos distintos que existen para no precarizar. Pero vos sabés que estaba nomás pensando, y quiero ponerme también en la piel, controvertir un poquitito desde esta perspectiva, siguiendo un poco la línea de Robert. Quiero ponerme en la piel del trabajador, porque acá todo lo que estamos escuchando es
básicamente el soporte para asegurarle el empleo, que está súper bien. Pero más bien le viene a usted en sus estadísticas oficiales, porque van a decirle formalizamos a tanto sector, el empleo mejoró, hay menos desocupados. A usted, como anillo al dedo, más todavía si es que miramos con un interés político. Pero el trabajador dice lo siguiente: a mi empleador le van a dar exoneración de todos los aranceles por 3 años. Al cuarto año, 75% de descuento a mi empleador. Y a mí me quieren pagar 80% más mi salario mínimo. Es como si fuera que me están haciendo un favor, porque me van a asegurar el empleo, pero no están considerando que yo soy la fuerza laboral. O sea, sin mí, ese producto no va tampoco a estar a la calle y ese empleador tampoco va a tener su utilidad, o por lo menos cubrir su costo. Y ahí la pregunta, por eso insisto con el Zócalo: ¿están cargando el peso de la formalización sobre esa fuerza, el motor de arranque, sobre ese personal que tiene que ir a trabajar? Bueno, mi opinión personal es, yo no estoy de acuerdo con la precarización ni con la disminución de ningún tipo de salario. Pero acá hay una ley, hay un marco jurídico y ese marco jurídico tiene que ser reglamentado. En el momento que se reglamente tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, ¿qué vamos a hacer con los que ya ganan el salario mínimo? ¿Tiene o no un efecto retroactivo esta ley? No. No tiene. Entonces, no, todos aquellos trabajadores de microempresas que ya ganan salario mínimo no pueden ser cambiados. Pero que hasta ahora parece que no existen, ¿eh? Porque en esta noche estamos hablando de que con suerte ganan 2 millones. Hay microempresas y serán algunos pocos los responsables. escogidos. Lo que pasa es que normalmente se capacita a las personas para empresas grandes. El que sale se va a trabajar en estas empresas que se van instalando, en la ANDE, en los bancos, pero para una microempresa es muy difícil de encontrar mano de obra. Es muy difícil. Entonces, obviamente, si yo no sé luego hacer nada y quiero empezar a trabajar, me voy por las microempresas. Y cuando aprendo todo, me voy a las empresas grandes donde voy a cobrar seguramente 5 o 10 millones. Pero para empezar, sí o sí, las microempresas es lo que le da esa mano de obra. Mínimo 3 años de experiencia para las grandes. Bueno, ahí se forman entonces. Entonces sí se le está haciendo un favor. Exactamente, ahí le formamos nosotros, porque no saben nada. Y el SNPP obviamente tiene estos cursos, pero tampoco es para todo el país. Mira, que igual falta todo. No voy a dejar pasar el titulazo que me dejaste, ministra. ¿Cuál? Porque quiere decir que perdiste la pulseada. ¿Por qué? Ahí en el Consejo Económico y de Visión Política y Social. ¿Vos estás disconforme con esta ley? Bueno, ¿Vos no estás de acuerdo con el 80%? Yo no estoy de acuerdo con el tema de las indemnizaciones. Que y quede tampoco, claro. acabas de decir, tampoco con lo del salario mínimo. Con la precarización del empleo. Ajá. Con la precarización del empleo. Y dentro de la precarización está el concepto de bajar el salario. El salario ya estaba en el año 2012 de esta manera. Y ya en el 2012 estabas en contra, por principios. Por supuesto. Ya, eso nomás voy. Vamos a hacer la pausa y al regresar vamos a hablar de ese tema de las indemnizaciones. Y eso que también la ministra está en contra. Tengo la extraña sorpresa y sospecha de que la ministra perdió efectivamente por pulseada y que acá hay que revisar la visión política que tiene el equipo de este gobierno. Dijiste que acá quién pierde, quién gana, quién tiene la última palabra, quién no. Y realmente nosotros como gobiernos trabajamos para la gente, ¿verdad? Podemos tener discrepancias, eso es normal en cualquier gabinete. Sí. ¿Para qué queremos un gabinete donde todos tenemos la misma visión, verdad? Siempre tenemos que discutir y eso es muy interesante. Igual que mis mesas de diálogo. Yo le tengo a los sindicalistas, le tengo a los empresarios, le tengo a los abogados laboralistas. No es mi intención que todos opinen igual, pero siempre sacamos algún producto o algo. Llegamos mínimamente a un consenso de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Acá las microempresas necesitan inevitablemente un soporte, una ayuda. Tenemos que trabajar para mejorar los ingresos de la gente. Se mejora aumentando la productividad. Tenemos que apoyarles a ellos para las ideas de negocios. Tenemos que apoyarles a ellos para el acceso a créditos, para que si ese producto que están vendiendo puedan diversificar. Y tenemos también que trabajar en nuestra oferta educativa laboral. Porque si nosotros a todos los emprendedores solo le enseñamos para ser manicurista, para hacer panadería, confitería, nadie va a salir adelante, ¿verdad? Tenemos que diversificar y tenemos que apoyarle. Así que nosotros siempre en el gabinete trabajamos de manera colaborativa, trabajamos con los diputados, trabajamos con los senadores, nos vamos a las comisiones, es una lucha, ¿verdad? También ahí con las diferentes ideas que podemos llegar a tener, pero bueno, siempre se parte por la idea de que la gente
es la que tiene que estar en el centro y en ese sentido los propietarios de las microempresas. Claro, claro, no, toda discusión y toda discrepancia, siempre que conduzca a algo mejor, por supuesto, bienvenido. O sea, doctora... Suena muy lindo, ¿verdad? Sí. Suena muy lindo, pero realmente es la realidad que tenemos en Paraguay. Es una realidad muy distinta, una realidad donde no se escuchan voces disidentes, donde no se respeta a aquella persona o a aquellos grupos que no coinciden con la línea del gobierno. Tenemos el caso de una senadora expulsada por pensar diferente a la línea del gobierno, por ejemplo. Con la confesión de Bachi. Exactamente. Porque dijo que aquellos que dicen lo que piensan terminan fuera del Parlamento. Afuera, sí. Exactamente. Y cuidado con el resto, ¿verdad? Ya fue una advertencia para todos los demás, para todos los que quieran pensar diferente. Tenemos una ley sancionada que afecta a derechos de migrantes sin haber convocado a una reunión o haber sido escuchados los paraguayos que están en el exterior. Entonces, ¿de qué democracia participativa estamos hablando? De ninguna, ¿verdad? Y bueno, francamente tenemos una ley que debe ser inmediatamente corregida, porque dice lo contrario de lo que realmente aparentemente se quiso poner en el artículo 45, que no es un artículo que pueda pasar desapercibido, y déjenme dudar de la inocencia con la que se redactó esto, ¿verdad? Porque cuando quieren aumentarse el sueldo, cuando quieren aumentarse los cupos de combustible, están súper atentos y nadie se mueve de su lugar, ¿verdad? No se suspenden las sesiones. Entonces, déjenme dudar de que esto haya sido una inocentada. Y si realmente lo fue, si fue una equivocación garrafal, como se está pintando en esta mesa, entonces tiene que ser inmediatamente corregida, ¿verdad? Porque se están afectando derechos humanos fundamentales que la Constitución dice que son irrenunciables. Entonces, sí, se pueden dar un montón de facilidades a las microempresas, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, y eso es maravilloso. Estamos hablando de muchas opciones, como el acceso al crédito, la desburocratización en varios aspectos, pero no afectando derechos humanos, no afectando a ese trabajador que apenas puede llegar con 1.900.000 manteniendo una familia, mucho menos con 2,5 millones, ¿verdad? Entonces, sí, afecta directamente la vida digna y eso es inconstitucional. Para ustedes, Guillermina, la expectativa que tiene todo esto. Tenemos mucha expectativa una vez que salga la reglamentación, ¿verdad? Que ya se vaya haciendo para que funcione esto, ¿verdad? Y para que la gente, tenemos muchas microempresas que están esperando esta cédula MIPYMES para poder trabajar legalmente, como se dice, ¿verdad? Porque ahora están todo medio escondido aún. Con la cédula MIPYME esto ya va a salir, es automático que va a ser. Entonces, obviamente, ese que está vendiendo, que tiene un copetín, va a tener su registro de establecimiento gratis. Su personal va a poder pagar 80% y ella, que es la dueña, que muchas veces no tiene tampoco salario, ¿verdad? Ahora se va a tener que poner también que sea un salario mínimo, ¿verdad? Y el tema de todos los registros que van a ser, la municipalidad también. Sí, hay exoneraciones allí. Eso va a ser realmente muy bueno. Ahora, lo que sí tenemos que ir viendo, si después del tercer año realmente creció, ¿verdad? Si realmente va mejorando, si funcionó, y ahí tomar la otra precaución. Bueno, esto también está atado a la posibilidad que tengan una participación que se perfecciona con otra ley en contrataciones públicas también, sí, para compras públicas, que también las MIPYMES puedan participar. Sí, hasta ahora nosotros, cuando estaba el año pasado, creo que solamente el 8% de las microempresas participaban de las compras públicas. Nada. Y eso es lo que nosotros necesitamos para mover realmente la economía. Porque si hago un trabajo, me paga, yo puedo pagar y así va a haber ese flujo de caja, ¿verdad? Ahora no, está todo muy estancado y son siempre las empresas grandes las que ganan. Esperemos con esto de hambre cero, realmente participen de todos los rubros. No estamos hablando de uno, de todos los rubros. Esa es nuestra intención, ¿verdad? Y estamos muy esperanzados. Espero que realmente sea como están diciendo. Robert, y abriste el debate, ¿verdad? Planteaste también desde una visión de política pública, de la visión que tiene el gobierno para poder materializar esto, y eso queda como en una especie de observación. A ver qué pasa. No, yo creo que tenemos a la vista lo que está pasando. El ser humano no se define por lo que dice, sino por lo que hace. Los hechos demuestran que políticas públicas de corte genuinamente inclusivo y social están absolutamente fuera de la agenda de quienes tienen el poder real, no de quienes tienen muy buenas intenciones, pero tienen que salir a dar la cara para tratar de justificar los desaguisados de personas que están jugando otro partido.
Bernard Shaw decía que la estadística es la forma que tiene el gobierno de decirme que si mi vecino tiene 2 coches y yo no tengo ninguno, los 2 tenemos 1. Esta es una ley que solamente apunta a engrosar la estadística de informes que se presentan a no sabemos quién, a organismos internacionales que este mismo gobierno destrata, pero que no soluciona problemas. La ley es fundamental, esta es una buena herramienta, pero la ley tiene que ser el corolario de una serie de medidas que tienen que estar no solamente explicadas, sino que presupuestadas. Y Guillermina y todos los emprendedores, más allá de que tengan esta herramienta legal, van a seguir careciendo de acceso a crédito, van a seguir siendo multados, van a seguir siendo perseguidos, sus trabajadores van a seguir andando en las mismas chatarras que hoy le llevan a sus empleos, van a seguir endeudados, van a seguir pidiendo no estar en la seguridad social porque a falta de inclusión genuina están en esa ecuación de consumo financiero que les explota, van a seguir sin escuelas y una serie de etcétera, porque la ley está suelta, está divorciada de la realidad. Bueno, ahí si te sentiste aludida, tenés 1 minuto y medio para responder, ministra. No, para nada, ¿verdad? Acá estamos, creo que la discusión es bastante abierta, los puntos de vista siempre hay que respetarlos. Pero bueno, nosotros vamos a continuar trabajando con las microempresas, con las MIPYMES, para reforzar justamente... ¿Y lo de las multas, ministra? No, las multas ahora, voy a dar una primicia, entramos en periodo de exoneración de multas para los próximos 3 meses, ¿verdad? Ya tuvimos anteriormente también todas las MIPYMES, incluso vamos a elevar, siempre se hacía hasta la mitad, ahora vamos a elevar para las MIPYMES hasta el 70% con un plazo de financiamiento de esa colita. Comúnmente las MIPYMES deben entre 6 millones, 7 millones, pero ya es mucho para ellos, es mucho para ellos. Entonces lo que queremos hacer es regularizarles, apoyarles y trabajar para que ellos crezcan. Excelente, muchísimas gracias a todos por venir esta noche a ser parte de Políticamente Incorrecto y queríamos dejar con todos sus matices este tema para que la gente pueda comprender. Y entramos en el campo jurídico, en el campo social, en el campo político y era justamente esa la pretensión que teníamos con el equipo de producción para tocar este tema. Y a ustedes, muchas gracias por la atención y por la preferencia. El próximo domingo ya estará el propietario de este espacio, el señor Luis Vareiro, para acompañarles. De mi parte ha sido un gusto, que tengan buenas noches.